Hola, mi nombre es Nicole Peña Ruiz y este video es para explicarles qué es la media, mediana y moda de estadística para la dirección. Bueno, ¿qué es la media aritmética o la media? Es el promedio de todos los números y se determina sumando todas las cantidades y el resultado se divide entre el número del total de cantidades. Para eso nosotros tenemos que identificar que la media se puede representar como una X. Bueno, les voy a explicar con un ejemplo para que sea un poco más fácil. Yo les puse ciertas cantidades, que es 10, 8, 98, 60, 59, 20, 80, 65 y 89. Ok, primero tenemos que sumar todas las cantidades, que el resultado es 489. Luego tenemos que identificar cuántas cantidades son, que son 9. Entonces, para poder sacar la media, tienes que dividir 489 entre 9, que en sí el resultado es 54.33. Ok, ahora veremos qué es la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor, o viceversa. En caso de haber dos números en el centro, estos se promedian, o sea, suman los dos números y los dividen entre 2. Y la mediana se representa como me. Ok, bueno, para que entiendan un poquito mejor, este es el primer ejemplo, que es un conjunto impar. Todas las cantidades ahí ya están ordenadas de menor a mayor, pero es súper necesario que lo hagan. Entonces, ya que tienes las cantidades acomodadas, tienes que empezar de un lado, por ejemplo, a quitar el 10, luego el 75, luego el 22, luego el 70, luego el 25, luego el 60, y así hasta llegar al número que los divide. Entonces, la mediana aquí en esta serie es 40. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo con un conjunto par. Ok, bueno, ya que otra vez están acomodadas de menor a mayor, aquí podemos ver que literal empezaron a quitar 40, 10, 40, 10, X, hasta que llegaron al 20 y el 30. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Como hay un par, lo haremos, o sea, los vamos a sumar. Entonces es 20 más 30, que da igual a 50. Y después de eso lo tienes que dividir en el número de cantidades y solamente hay 2, entonces es entre 2. Entonces 50 entre 2 da resultado como 25. Bueno, ahora veremos qué es la moda. La moda es el valor con mayor frecuencia en la distribución de los datos, o sea, es el número que más veces se repite y puede haber una o más valores como moda y la moda se representa como MO. Ok, como pueden ver, aquí hay también una serie de números y de cantidades que es 5, 8, 8, 8, 2, 2, 1, 7, 9, 0, 3, 8. Ok, aquí está súper fácil, pero lo único que tienes que hacer es identificar la cantidad que más se repite, que sería el 8. O sea, para que les quede un poquito más claro, sería el número que más se repite en la serie, que ahí no importa si lo ponen en orden de menor a mayor o de mayor a menor. El punto es de que ustedes lo puedan identificar, o sea, si lo acomodan de menor a mayor, creo que será un poco más fácil al momento de identificarlo, pero no es necesario en la moda. Ok, bueno, aquí les puse otro ejemplo, pero que en la misma serie van a tener que identificar la media, mediana y moda. Por si no se acuerdan, MO es moda, M es mediana y X es media. Bueno, para darles otra vez un pequeño repaso es, toda esa serie son 14 cantidades, entonces, y el resultado es 84. Entonces lo único que tienes que hacer otra vez es dividir el resultado con el número de cantidades, que eso te da 6 de resultado, ¿ok? Bueno, para esta serie pueden ver que para sacar la mediana, esta serie es un número par, bueno, es par. Entonces, los únicos que se nos quedaron fue el 5 y el 6, y lo único que tenemos que hacer es sumar el 5 y el 6 y dividirlo entre 2, que eso nos da de resultado 5.5. Bueno, y después, para identificar la moda es súper fácil, porque solamente tienes que identificar qué número es el que más se repite, o sea, en este caso es el número 3. Bueno, después de hacer un mini repaso sobre lo que es la media, mediana y moda,
vamos a ver las tablas de frecuencias para datos agrupados por intervalos. Ok, primero para poder hacer la tabla de frecuencias tenemos que saber identificar qué es rango y cómo sacarlo, los intervalos y la amplitud. Ok, para sacar el rango está súper fácil. Dice la fórmula que es dato máximo menos dato mínimo, o sea, el número mayor de la serie al número menos el número menor de la serie. Ok, primero tienen que saber que los intervalos son el número de casillas que va a tener la tabla. Y para sacar los intervalos tenemos que ocupar la regla de Sturges. Ok, entonces tienen que ocupar la fórmula, que es 1 más 3.322 por el logaritmo n, o sea, que es el número de datos. Ok, para sacar la amplitud, lo único que tenemos que hacer es dividir el rango con el número de intervalos. Ahorita se los voy a poner con un ejemplo para que se les haga un poquito más fácil. Ok, bueno, aquí les puse una tabla que se supone que son las edades de toda la familia de Juanito. Primero empezaremos sacando el rango, que como ya les había dicho, era el dato máximo menos el dato mínimo. Como lo pueden ver en la tabla, el dato máximo es el 22 y el dato mínimo es 13. Entonces, a 22 le quitamos 13 y nos da como resultado 9. Entonces ya sacamos la X. Ok, bueno, como ya les había explicado, para sacar los intervalos tenemos que ocupar la regla de Sturges. Entonces, vamos a agarrar nuestra calculadora científica y en la calculadora vamos a poner 1 más 3.322 y picamos la tecla log y tenemos que contar cuántas cantidades tenemos. Y en total tenemos 20, ¿ok? Ok, bueno, entonces en la calculadora nos da como resultado 5.32, pero como es el número de casillas, nosotros no podemos poner decimales, entonces lo vamos a poner al número que más se acerca, o sea, lo vamos a redondear a 5. Ok, entonces tenemos ya el rango y los intervalos, nada más nos falta sacar la amplitud, que es rango entre intervalos. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería dividir 9 entre 5, que nos da como resultado 1.8. Ok, bueno, como pueden verlo en la tabla, como son 5 intervalos, tienes que poner nada más 5 casillas. Bueno, y para los que se preguntan que por qué está el 2 y no el 1.8, es para que sea un poco más fácil, pero de todas formas está bien. O sea, es nada más redondearlo y no complicarte tanto. Para sacar la primera columna, lo primero que tienes que hacer, y siempre se tiene que empezar con el número menor de la tabla. Entonces, por eso puse 13. Y con eso le sumas la amplitud, o sea, es 13 más 2 igual a 15. Y así sucesivamente. Ok, ¿qué es la X? La X es la marca de clase, o sea, es el promedio de los límites de ese intervalo. Ok, por ejemplo, tienes que sumar 13 más 15 y lo tienes que dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque solamente hay 2 cantidades. Entonces, 13 más 15 entre 2 es igual a 14. Y así lo tienes que hacer en todos los demás intervalos. Okay, para sacar la F, que es la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite un dato. Incluimos nada más el 13 y no el 15, o sea, es 13 y 14, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 15 se incluye abajo. Solo buscamos los datos que están del 13 al 15. Y de dónde sacan esos datos, de la primera tabla, o sea, donde están todos los números. Cuando hayas terminado de hacer todo eso, hasta el final, aunque no esté la otra casilla del total, lo pones. Ok, bueno, cuando estén contestando lo de frecuencia absoluta, tienen que poner un corchete y un paréntesis. El corchete es el que está en los primeros números y el paréntesis son los que están en los últimos. ¿Por qué pongo un corchete y por qué pongo un paréntesis? Porque cuando pones un corchete es que sí vas a ocupar esos números y cuando pones el paréntesis es que no vas a ocupar ese número en ese intervalo, o sea que es cuando estás haciendo el de frecuencia. Para sacar la frecuencia relativa tenemos que hacer la fórmula que es frecuencia relativa sub es igual a la frecuencia relativa sub i entre el número de datos, ¿ok?
Ok, para que entiendan, el número 4, o sea, en la frecuencia que es donde dice solo hay 4 datos, es la frecuencia número 1. El 9 es la frecuencia número 2. El 3 entonces, es la para sacar la frecuencia relativa, tienes que dividir 4, que es la frecuencia 1, entre el número de datos, que es 20. Entonces te sale 0.2. Y luego, para que les quede un poquito más claro, para la segunda, tienes que dividir 9, que es la frecuencia relativa 2, entre 20, que también es el número de datos, que te sale 0.45. Cuando tengas todos los datos, lo único que tienes que hacer es sumarlos, que el total nos da 1. Entonces, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, tenemos que acumular desde un principio la frecuencia absoluta, que es la naranja. La naranja es la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada es la moradita. Y para que les quede un poquito más claro, en el primero nada más tenemos que poner 4 porque es el único resultado que tenemos. Pero en el segundo tenemos que sumar el 4 y el 9, que nos da como resultado el 13. Entonces, en la tercera es 13 más 3, que da 16. Pero yo ahí se los hice un poco más desarrollado para que pudieran entender, para que al final les dé el número de resultados que tenemos desde la primera tabla. Y para que sepan si están bien o están mal, en la frecuencia absoluta, el número de datos les tiene que salir en el total, o sea, 20, como también les tiene que salir en la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, mil gracias, espero que hayan entendido y que les haya servido muchísimo este video.